Prepara tu corazón, porque estás a punto de escuchar un mensaje que transformará tu vida. Te motivará para estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Sea cual sea la desgracia que pase sobre el ser humano, en la Escritura encontrará el antídoto adecuado que ahuyenta todo pesar. Así pues, es necesario no solo oír las lecturas en la iglesia, sino leerla también en casa y hacer que la lectura sea provechosa. Palabras de San Juan Crisóstomo. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Les saluda su hermano en Cristo, Santos Velázquez. Hoy, lunes 15 de septiembre, el tema que hoy Dios nos quiere poner en nuestros corazones es la importancia de estudiar y escudriñar su bendita palabra en la Sagrada Escritura, es decir, en la Biblia. En estos tiempos, mis queridos hermanos, nosotros como seguidores de Cristo, estamos siendo bombardeados por esta sociedad, encaminados por una serie de confusiones, arraigados por el modernismo, la discriminación social y cultural, la moda, la música, las redes sociales y por las distintas ideologías. Hoy más que nunca debemos de sujetar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras familias y nuestra sociedad a la luz de la palabra. Por eso lo dice claramente el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Lo dice así: mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. ¿Te has olvidado de mi ley?, nos dice el profeta. En este mundo, mis queridos hermanos, sigue desviando del camino de Dios, porque muchas veces es la irresponsabilidad de nosotros también como personas y cristianos que estamos con Jesús, porque hemos perdido las ganas y el deseo de conocer a Cristo en su palabra. Los niños, los jóvenes, hombres y mujeres caminan como ovejas sin pastor. Estamos caminando sin rumbo, sin sentido alguno. ¿Hemos perdido el mapa o hemos perdido el GPS de la verdadera vida en Cristo? De tal manera que Dios en su infinito amor nos invita en este día a reflexionar, a retornarnos y a enriquecernos del conocimiento a través del estudio, leer y estudiar la Sagrada Escritura. Para estar en contexto, mis queridos hermanos, sobre este tema del estudio, mis queridos hermanos, estamos en el mes de septiembre. A nivel de nuestra Iglesia Católica, este mes celebramos el mes de la Biblia. ¿Por qué celebramos este mes de la Biblia? Mis queridos hermanos, como católicos sabemos de que el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, padre y doctor de la Iglesia, que por él fueron traducidas los sagrados libros del hebreo, griego, arameo al latín como lengua oficial de nuestra Iglesia Católica. Esto es por encargo del Papa San Dámaso I. Entonces, mis queridos hermanos, San Juan Pablo II, un santo contemporáneo de nuestros tiempos, nos dejó además unas palabras hermosas sobre esta celebración de la Biblia en septiembre. Y lo dice así: los católicos durante el mes de septiembre debemos dedicarlo a impulsar el conocimiento y divulgación de los textos bíblicos con mayor énfasis, ya que quien se llame cristiano tendría que conocer la historia de la salvación y la palabra de Dios, interpretadas auténtica y fielmente por el magisterio de la Iglesia. Así nos dice el Papa San Juan Pablo II. Entonces, mis queridos hermanos, vemos la urgencia de leer las Sagradas Escrituras. Escuchemos esto, lo que nos dice San Agustín de Hipona
Leed la Escritura, leedla, para que no seáis ciego y guías ciegos. Leed la Sagrada Escritura, porque en ella encontraréis normas sobre lo que debéis de hacer y lo que debéis de evitar. Leedla, porque es más dulce que la miel y más nutritivo que cualquier otro alimento. Así nos dice este santo. Entonces, mis queridos hermanos, en contexto, vamos a leer la Biblia porque queremos encontrar una vía o un camino adecuado para mejorar y transformar nuestra vida en Cristo resucitado. La revelación divina es el modo en que Dios se da a conocer al hombre a través de un proceso histórico de salvación. Para nosotros, los cristianos católicos, esta revelación se transmite a través de tres pilares inseparables: la Sagrada Escritura, número 1; número 2, la tradición de la Iglesia; número 3, el magisterio de la Iglesia. La Sagrada Escritura es palabra de Dios inspirada, escrita por autores humanos bajo la guía del Espíritu Santo, y esto lo encontramos en el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Nos dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Hermanos, la Biblia no cayó del cielo tal como lo conocemos ahora, sino que nació en el seno de la Iglesia Católica, que custodia su interpretación auténtica. La tradición de la Iglesia es la enseñanza oral y viva de los apóstoles, transmitida fielmente a través de los padres de nuestra Iglesia, sucesivamente a lo largo de los siglos hasta nuestro tiempo. Por eso, como bien lo dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses, lo dice así en el capítulo 2, versículo 15: manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos de la palabra. Así lo dice el apóstol Pablo, pero también nuestro Señor Jesucristo viene a fortalecer en su palabra. En San Juan capítulo 21 y 25 lo dice así: Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Por eso, mis queridos hermanos, jamás debemos de desconfiar sobre la autenticidad de la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica, que ha vivido por más de 2000 años. El magisterio de la Iglesia es el Papa y los obispos, guiados por el Espíritu Santo, tienen la misión de interpretar y proteger tanto la Escritura como la tradición. Por eso, en el Concilio Vaticano II, en el Dei Verbum, enseña que estos tres pilares son como un río que fluye de una misma fuente, el mismo Dios. No se oponen, sino que se complementan para guiarnos a la verdad plena. Así es, mis queridos hermanos, estos son los tres pilares de la revelación de Dios en nuestra iglesia. Por eso, como leíamos del profeta Oseas, él decía, ¿verdad? Mi pueblo languidece, es decir, el pueblo está cansado, agobiado, debilitado, en decadencia, por falta de conocimiento. Se han olvidado de mi ley, dice nuestro Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el profeta nos recuerda lo mucho que estamos perdiendo o desperdiciando por el simple hecho de no leer a Dios en su palabra. Mis queridos hermanos, si ustedes y yo estuviéramos en la época de Jesús, ¿cuánto no daríamos de estar cerca de Él? Aunque solo escuchamos su palabra, aunque no lo veamos, pero sé que haríamos hasta lo imposible por estar cerca. Pero en nuestros tiempos, mis queridos hermanos, tenemos a la palma de nuestras manos esas mismas palabras que predicaron los profetas, que predicó el mismísimo Jesucristo y sus apóstoles.
y nosotros ni siquiera movemos un dedo para leer esas benditas palabras. Tenemos la Biblia, al parecer, lo tenemos de adorno o como una decoración en nuestros hogares. O tal vez desde que lo tenemos, tal vez ni siquiera lo hemos abierto para leer un versículo, ni mucho menos un capítulo. Escuchemos lo que nos dice San Jerónimo, padres de nuestra iglesia, nos recuerda estas palabras: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Así nos dice San Jerónimo. Mis queridos hermanos, si en verdad decimos que amamos a Dios, que no solo quedan las palabras, sino cumplirlas, conocerlas más, escudriñar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia es la mejor escuela, la mejor universidad, el mejor hospital, la mejor medicina para dar razón y respuesta de nuestra vida terrenal y en la otra vida. Nos prepara para el combate espiritual y nos protege contra el adversario, el diablo y sus ángeles. Por eso, mis queridos hermanos, después de estas verdades fundamentadas en las Sagradas Escrituras, ¿qué nos dice el Catecismo de nuestra Iglesia Católica? La importancia de leer a Cristo en su palabra. Y lo dice en el numeral 131, lo dice así: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Numeral 132. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, el misterio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, y en puesto privilegiado, la homilía recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da fruto de santidad. Por nada en el mundo, mis queridos hermanos, debemos de avergonzarnos de las Sagradas Escrituras. Orgullosos debemos de sentirnos porque la Biblia fue inspirada por Dios dentro de la Iglesia Católica. Y es para el pueblo, es para nosotros, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, si no tomamos la iniciativa de estudiar y leer la Biblia, estaremos al borde de la confusión, seremos confundidos por otras creencias y caeríamos hasta en el pecado de la apostasía, alejarnos de nuestra fe. Y es lamentable que muchos se han ido de nuestra iglesia por el simplemente que no leen las Sagradas Escrituras, se han ido por ignorancia, se han alejado del rebaño de Cristo. Hermanos y hermanas, no caemos en esta trampa del enemigo. Dios nos quiere ver unidos como iglesia, y Pablo recalca al pueblo de Éfeso, ¿verdad? Donde le dice: mantengan la esperanza en un mismo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Mis queridos hermanos, como bien dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Católico se hace protestante por ignorancia y el protestante se hace católico por estudio. Hermanos, esto no es un cuento, esto es algo real. Por eso debemos esforzarnos, mis queridos hermanos, en escudriñar la palabra de Dios. Uno cae en la apostasía, mis queridos hermanos, por no leer la Biblia, o también caemos en aquel pecado de inventar capítulos o frases que nosotros creemos que está en la Biblia. ¿Acaso no hemos escuchado que algunos dicen por allí, verdad? La Biblia dice que el que madruga, Dios lo ayude. Dios dijo que ayúdate y yo te ayudaré. Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Y podemos mencionar más, pero nosotros creemos que está en la Biblia, pero en realidad son frases que no están en la Biblia. Tal vez alguien lo ha sacado
muchas veces de otros documentos o libros de algún filósofo, de algún psicólogo o de algún libro de novela. Por eso, mis queridos hermanos, no leemos la Sagrada Escritura como cualquier libro. De lo contrario, no entenderíamos el mensaje de nuestro Dios. Número 1, invoquemos al Espíritu Santo, hagamos una breve oración a Dios para que Él nos ilumine a comprender lo que estamos leyendo. Nuestra iglesia nos recomienda empezar con los 4 evangelistas, posteriormente Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, y posteriormente, mis queridos hermanos, vamos a leer los libros del Antiguo Testamento. Es verdad, mis queridos hermanos, que seguramente encontramos citas difíciles de comprender y tal vez por más que lo leemos, más confundimos salimos. No nos precipitemos, pues para eso, mis queridos hermanos, también hay personas en nuestra iglesia donde están preparados para ayudar y a explicarnos lo que se refiere el texto. Algún sacerdote, algún laico preparado, algún hermano que tal vez ha estudiado teología. Yo sé que hay muchos hermanos, mis queridos hermanos, que nos pueden ayudar a comprender las Sagradas Escrituras. Por eso, mis queridos hermanos, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, siempre nos animan, nos motivan para recibir cursos bíblicos. Aprovechemos de estas formaciones también. No nos quedemos con lo que leemos en casa, porque si nos quedamos con lo que vamos leyendo, caemos en otro peligro también, que es la libre de interpretación. La Biblia no se puede interpretar a nuestra manera, mis queridos hermanos. Ya hay muchos que hacen esta práctica, pero nosotros los católicos no nos basamos en la interpretación a nuestra manera. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, encontramos una linda historia de un etíope eunuco que venía de Jerusalén a adorar a Dios, y de regreso para su tierra, en su carro iba leyendo un fragmento del profeta Isaías. Un ángel del Señor le había indicado a Felipe que se acercara al carro del etíope. Felipe, al oírlo, leyendo el pasaje del profeta, y le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le contesta: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explique? Y lo invita a Felipe a sentarse con él para que lo explicara. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos dé las fuerzas para aprender más de su palabra, para escudriñar su palabra en las Sagradas Escrituras. Mis queridos hermanos, está en nuestras manos. Solo falta la palabra mágica: voluntad de empezar a estudiar a nuestro Dios por medio de su palabra. Que Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento de la palabra de Dios.